Damas y caballeros, su atención por favor, aquí comienza Amor por la Radio. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Amar es un milagro y yo te amé. Es por amor que al mundo yo le hago frente. En este mundo lo más fuerte es el amor. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces ahí, Chicho? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, acá estábamos esperándote. Te dejé solo en la prueba. No importa, no importa. Mientras yo digo llegará, no llegará. Y estuve viajando desde la estratosfera hasta acá y bueno, llegué recién. Bueno, bien, Venía bienvenido. bueno, gracias. Venía nadando contra la corriente, Muy bien, muy astuto. flotando en este caso. Pero bueno. Bueno, buenas tardes, buenas noches al resto de la humanidad que nos está mirando. Al resto del mundo, Que nos están Argentina, mirando. resto del mundo. ¿Vos decís? ¿Te acordás cuando se jugaban esos partidos? ¿Sabés que era en la década de los 80, principios de los 90? Porque se hacía un combinado, a ver si yo recuerdo, el combinado se hacía con el equipo que era campeón del mundo y uno más, no sé si era un combinado de su continente, contra el resto del mundo, obviamente, con un combinado del resto de los países que habían participado en el Mundial. Y hasta que Mundial se hizo eso. Posterior a que después no se hizo más. No me acuerdo. Yo creo que debe haber sido entre el 82 y 86 y después de ahí Sí. ya creo que no se hizo más. No se hizo más. No. Hoy está algo parecido, no, ni parecido, no iba a decir la Copa Confederaciones, pero no es parecido porque juega cada nación con su equipo. Bueno, estaba pensando... Bueno, Chicho, dale. No, estaba pensando, estamos hablando de fútbol y cosas. Yo cuando terminé el colegio secundario quería estudiar periodismo deportivo. Estábamos en la misma onda. Pero en mi casa, por costumbres, por tradición, me empujaban a estudiar otra carrera un poco más seria. Por ejemplo, no sé, abogacía, por ejemplo. Y Y entonces, yo me animé. Y para complacerlos me tiré ambas cosas, abogacía y periodismo deportivo. Y ni una ni la otra, al fin y al cabo. Después con los años sí me mucho animé. abarca. Claro, me animé al periodismo, pero era nadar contra la corriente, ¿no? Contra lo preestablecido. A veces hay que animarse. Bueno, A nada, veces todo hay esto que animar. porque hoy vamos a hablar un poquito sobre eso y de entrada yo quería compartir una mirada más bien psicológica, un enfoque psicológico del tema y después lo vamos a abordar de otras maneras. En este caso voy a citar una escritora colombiana llamada Edith Sánchez y tengo un pequeño fragmento de un texto escrito por ella, que dice: ser aceptado por los demás es una necesidad instintiva y profunda. Los seres humanos somos sociales por naturaleza. Nos gusta cuando nos integran a un grupo y estamos tristes si nos marginan. Cuando somos excluidos, dentro de lo más profundo de nuestro cerebro, se activa una alerta milenaria. Sabemos que si estamos solos, somos más vulnerables ante cualquier peligro que aceche. De ahí nace también el miedo a ir en contra de la corriente. De ahí también nace la arriesgada tendencia a sumarnos a las masas sin que medie una reflexión previa. En principio, nos aterra quedarnos afuera de algo. Es como si fuese el anuncio de que podemos caer en el ostracismo y con muchos riesgos muy poderosos.
Lo preocupante de este hecho es que hay momentos en que lo que la gran corriente social va en contra de lo razonable o lo deseable, y el ejemplo tal vez más evidente de esto es el nazismo. Muchos se sumaron a ese movimiento enfermo e inhumano simplemente por miedo. Todos iban en esa dirección y por más absurdo que fuera, para muchos fue mejor seguir la corriente que oponer resistencia. Esto no solamente ocurre frente a los grandes hechos históricos, también hay un sinnúmero de situaciones cotidianas a las que podemos aplicar el mismo esquema. Sucede, por ejemplo, en los actos de acoso escolar, hoy conocido como bullying. Aunque muchos saben que es una conducta reprobable, callan o se unen a acosadores solo por no ir en contra de la corriente que impera. En cierta manera, todos somos inducidos a crear un personaje que nos represente socialmente a nosotros mismos. Esto quiere decir que desde que nacemos, alguien nos dice cómo debemos ser, qué debemos hacer y qué no, de qué forma debemos comportarnos. Para entrar en la sociedad y en la cultura tenemos que falsearnos un poco. Debemos respetar la fila, aunque no queramos, o aprender a comer con cubiertos, así nos parezca inútil o un poco complicado. Es el precio que debemos pagar por ser aceptados en un grupo humano. ¿Pero por qué terminamos aceptando esas reglas del juego? Simplemente porque si no lo hacemos, recibimos a cambio un rechazo. En principio, aprendemos a comportarnos de acuerdo con lo que dictan las normas de los demás, porque tenemos miedo del sufrimiento que nos ocasionaría no hacerlo. Crecer significa entender ese porqué de las normas, de los límites y las restricciones. También decidir hasta qué punto esto se ajusta a nuestro deseo o no, y luego actuar en consecuencia. Para lograr todo esto es necesario que hayamos perdido el miedo a pensar por cuenta propia, que hayamos explorado quiénes somos independientemente del personaje que aprendimos a representar. Al reconocernos como adultos, también descubrimos que tenemos recursos para oponernos a aquello con lo que no estamos de acuerdo y nadar en contra de la corriente. Por supuesto, primero tenemos que saber con qué sí estamos de acuerdo. Eso forma nuestras convicciones y las convicciones son las que fuera necesario. Eso es tal vez la introducción a un texto bastante más largo de esta escritora colombiana y me pareció que era oportuno citarlo. Pero bueno, no hay cuánto para decir, porque vos recién en el texto que relatabas se hablaba del miedo, el miedo al que dirán, ¿no? El miedo a hacer algo que no convenza a otros, o que no sea de la misma idea de los demás, o que se salga un poco de cuadro, entonces todas las miradas siempre van al distinto. Entonces miedo, ¿no? Y te dejas arrastrar por la corriente, pero en definitiva cuando uno se deja arrastrar por la corriente, lo primero que llega es la confusión aún. Claro. Porque yo hacía en algún momento, cuando alguna vez mencionamos un poco este tema también, vos fíjate cómo sucede, llevémoslo al plano nuestro, a la vida nuestra o algo que pueda ser ejemplificador en esto. Dejarse llevar por la corriente. Vos fíjate que la corriente de un río, cuanto más grande es, cuanto más caudal tiene, más cosas arrastra. Arrastra ramas, arrastra hojas, arrastra animales muertos, ¿no? Arrastra incluso un puente como el que tenés ahí atrás vos. Una corriente grande puede llegar a arrastrar y convertirla en hierro, y vos vas en esa corriente. Primero que tenés una gran confusión, porque las aguas suelen ser oscuras. Cuando la corriente arrastra donde viene, se suelen turbiar las aguas. Después pasan a ser peligrosas, porque vos no sabés con qué te vas a lastimar si te dejas arrastrar por la corriente, ¿no? Y en un momento ya no podés distinguir nada. No distinguís lo que sirve de lo que no sirve, te querés agarrar de algo y no sabés si es un tronco, es un cadáver, no sabés ya. Y eso al final termina trayendo angustia. O sea, el miedo, la confusión, la angustia. Y cuando uno se deja arrastrar por la corriente, por la marea humana,
por la corriente de pensamiento que parece que nos arrastra, o nosotros nos dejamos arrastrar por no ser distintos, vamos padeciendo todo eso, vamos padeciendo la confusión de tantas cosas que se dicen, de tantas cosas que hay, que no sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo, y al final eso nos termina trayendo angustia, porque cuando vos querés reaccionar o ver dónde estar parado, no entendés nada, y decís, ¿cómo salgo? La forma de salir es esta, la de nadar en contra de la corriente, pero eso empezamos en el punto cero otra vez, el miedo a nadar en contra de la corriente, o sea que se termina siendo como una rueda, ¿no? Pero en definitiva, el agua cristalina, el agua pura, está en el inicio de esa corriente, donde se genera, en el manantial, en la fuente de agua pura que parte de la montaña. Y en la medida que uno empieza a nadar en contra de la corriente, a hacer fuerza, si empieza a lograrlo, va viendo cómo el agua empieza a clarear, cómo tanto arrastre de porquería empieza a ser cada vez menor, y se empieza a encontrar con un agua más limpia, más fresca, donde se puede distinguir donde uno pisa, donde se puede distinguir lo que uno agarra, de qué se quiere sostener, donde empieza a descubrir lo que sirve y lo que no sirve. Entonces ya la confusión desaparece y por lo tanto la angustia desaparece. Pero bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde está parado cada uno? ¿Dónde estamos parados primero? Como decimos siempre, ¿dónde estamos parados como humanidad? ¿Dónde estamos parados como sociedad? Pero en lo individual, cada uno de nosotros, ¿dónde estamos parados? ¿Alguna vez hacemos ese minuto, ese instante para tratar de encontrarnos y decir, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿De qué me puedo agarrar? ¿De qué me sostengo? ¿A quién estoy siguiendo? ¿Por quién me estoy dejando arrastrar? ¿Yo pienso como piensa él realmente o simplemente lo sigo porque es cómodo? ¿Yo tengo este tipo de ideas o me resulta más fácil aceptarlas, aunque me parezcan mal, con tal de seguir conservando lo que sea? Mi grupo social, mi actividad laboral. ¿Cuál es el punto en donde está cada uno? Sí, la verdad, lo primero que pensaba es que no estamos hablando de rebeldía o de enfrentarse a lo que las normas en general dicen. O sea, adaptados a vivir en sociedad, ok. O en todo caso, repensándolo un momento, sí, cierta rebeldía, pero rebeldía justamente al no seguir con lo que todos, lo que tal vez en un ámbito en el que uno está, como vos dijiste, en distintos ámbitos en los que uno se maneja, trabajo, amigos de un lado, amigos del otro, tal vez no seguir lo que en esos núcleos parece lo normal o lo que parece lo natural, sino que tal vez hacer el trabajo del que nosotros venimos hablando habitualmente y poner amor en cada paso, en cada acto de nuestra vida, animarnos a hacer eso, y tal vez eso a veces cuesta. Digo, no sé, muchas veces pienso cosas que hablamos tal vez entre nosotros, pero alguna vez ya lo dijimos, cuando empezamos a hacer este programa de radio y hubo que explicar en la radio donde lo hacemos, en Buenos Aires, hubo que explicar, que yo te mandé a vos solo, a explicarlo. Es un programa que va un poco contra la corriente de la mayoría de los programas habituales de una radio común y corriente, ¿no? Porque hablamos de cosas definitivamente distintas a lo habitual y a lo común. Hablamos de hacer un trabajo personal, de no caer justamente en la comodidad de lo habitual, de lo que estamos acostumbrados, en replantearnos las cosas para nuestros objetivos de vida, y tal vez eso no es lo más usual en un programa. Está muy bueno toda la variedad de temas que se puedan tratar en una radio y todos son respetables, pero tal vez lo que charlamos acá no es lo más común, y en ese punto también estamos como yendo contra la corriente, y a veces no es fácil. Te dicen, bueno, pero ¿quién te va a escuchar? Y bueno, algunos nos escuchan. Sí, bueno, ese es un ejemplo clarito, ¿no? De
cuánto, desde ese programa, cuántos prejuicios, ¿no? Cuántas cosas uno se le vienen en la cabeza, porque empezás a pensar en todos los no que vas a recibir, o en esas caras con miradas extrañas, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Vos pusiste un ejemplo buenísimo, porque ir a presentar el programa, porque en realidad el programa es medio impresentable, pero de alguna forma, pero ir a presentarlo, ¿no? Y de qué vas a hacer el programa, y de la vida, de la forma de entender como que creemos que debería ser la vida, como reaccionar un poco, esto de, bueno, fijarte a ver si lo que estás haciendo, cómo estás llevando adelante tu vida es la forma que te gustaría o no. Porque, a ver, esto no quiere decir que todo el mundo tenga que nadar en contra de la corriente. Si alguien está en una corriente de pensamiento alineada con unos cuantos, y bueno, seguirá con ellos y no está mal. Acá lo importante es que uno, claro, acá lo importante es estar seguro de hacia dónde vamos, convencido. A ver, tomé la ruta indicada o voy para allá porque voy para allá. ¿A dónde querés ir? A Mar del Plata. Y voy por la ruta 3 porque todos agarraron la ruta 3. Pero la ruta 3 no te lleva a Mar del Plata. Estamos hablando de localidades de Buenos Aires, ¿no? Para que la gente se escucha en otra parte del mundo. Vamos a poner un ejemplo de España. ¿Hacia dónde vas? Hacia Barcelona. Bueno, pero la ruta por la que vas te lleva a Valencia. Sí, pero la ruta por la que van todos. Pero vos querés ir a Valencia, no quiero ir a Barcelona, pero tenés que tomar otra ruta. Y aunque nadie vaya por esa ruta y vayas vos solo, es lo que vos entendés que debe ser. Y a lo mejor te estés equivocando. A lo mejor te estés equivocando. Y no vayas al lugar que te espera la felicidad o donde está lo que vos estás buscando. Pero hacé la prueba. Hacé la prueba. Porque es más vale morir con la tuya, como decía Carlos Salvador Vilardo. Yo muero con la mía. ¿Te acordás? Volviendo al fútbol. Cuando le cuestionaban los winners, ¿dónde están los winners? Argentina siempre, yo muero con la mía. Y si sale, sale, y si no sale, no sale. Igual, era la casualidad que salió campeón del mundo, pero, sí. A ver, que sea genuino, ¿no? Si vos creés que debés ir por un camino, hacé la prueba. Y si te va mal, no perdiste el tiempo, aprendiste. Tal cual, aprendiste, ese es el punto. Claro, porque darás marcha atrás, pero algún otro que te venga a preguntar, ya sabrás decirle, ¿no? Bueno, mirá, si vas por ahí te vas a encontrar con esto, te vas a topar con esta otra situación, vas a tener que cruzar este arroyo, cuidado que hay una piedra floja, no la pises con los dos pies porque te vas a caer, te vas a agarrarte de alguna rama, o sea, vos ya hiciste el camino. Ya lo conocés. No era el camino que te llevaba a donde vos querías, pero experiencia de haberlo hecho. Y en definitiva eso también es crecimiento, como siempre. Uno hace la experiencia genuina de uno, es crecimiento. Ahora, cuando te dejas llevar, ¿cuántas veces nos dejamos llevar y no llegamos a buen puerto? ¿Cuántas veces hicimos lo que otros nos decían o lo que muchos hacían y el resultado no fue positivo? Y qué feo, ¿no? Porque uno queda con esa sensación de si hubiese hecho mi propia experiencia, aunque sea nadar en contra de la corriente, pero para tener un poco las cosas más claras, para que mi mundo sea más transparente. Sí, y aunque haciendo tu propia experiencia, tal vez no hayas tampoco llegado a lo que deseabas, pero por lo menos hiciste tu propia experiencia, que también de eso se trata la vida, ¿no? De prueba y error, prueba y error, hasta que uno encuentra el camino y seguramente siempre siguiendo lo que te dicta el corazón, la intuición, pero es prueba y error. Yo creo que ese es el camino. Y bueno, a veces cuesta. Sí, por supuesto que cuesta. Y cuesta también por toda esta idea que nosotros tenemos en la vida, ¿no? El tiempo es corto. Cuanto más ignorancia vamos generando, a medida que pasa el tiempo de nuestra vida, cuanto más tiempo transcurre sin entender demasiado por qué estamos y para qué estamos, empieza a generar todo esto, ¿no? Bueno, el tiempo te apremia, trata de hacer, de disfrutarla y pasarla bien, y por lo general disfrutarla y pasarla bien es hacer lo mismo que hacen todos, para no estar solo. Uno busca esto de estar siempre
y vivimos así, y lamentablemente vivimos así, y nos pasa lo que nos pasa. Pasa lo que nos pasa. Es parte de este miedo también de que hablamos, ¿no? Romper un poco, vencer un poco el miedo con amor. Enfrentar las situaciones, ir detrás de lo que uno quiere, con amor. Tener en claro cuáles son las intenciones de uno. Tener en claro eso, cuáles son las intenciones que uno tiene detrás de lo que va buscando. Es así nomás. Bueno, ¿te parece que nos presentemos con la canción que nos regaló el amigo Leo? Amor por la radio. Amor por la radio. Amor por la radio. Amor por la radio. Todos nacemos puros y llorando, y nos endurecemos con los años. De la mano de los amigos de Che Sudaca, desde Buenos Aires para todo el universo, transmitimos amor por la radio. Y por tu pantalla. Emisión especial para La Rocola Conectando Fest Live, con la conducción de Diego Batista y Gabriel Chichone, y en la operación técnica Claudia Batista. Hoy estamos haciendo la previa de La Rocola Conectando Fest Live, como decíamos. Hoy ya están por el día 65. Arrancamos a las 14:45 nosotros, Amor por la Radio, y ahora a las 16, hora de Argentina, 21 de España, se presenta FEDH, que significa Falsa Expresión de Hipocresía, una banda de Barcelona, y a las 17 de Argentina y 22 de España va a estar el artista Richie Laitavari, ska y reggae argentino, pero desde Austria. Y tenemos, a ver, algunos, ¿vos estás viendo ahí, Diego, algo de Facebook o puedo leer yo? No, Chicho, yo soy arcaico. Bueno, tenemos como siempre la gente que nos acompaña habitualmente. Saludos de Lore Moreira, de Fabi Guardo, de Susi del Reino. Y a ver, me está costando. Bueno, a veces pasa, no puedo actualizar el Facebook. Bueno, seguimos con lo que estábamos hablando. Vamos ahora, como solemos hacer, a palabra de Daniel Ferminades, para profundizar un poco lo que comentábamos hace un ratito. Tenemos un fragmento de una conferencia que Daniel hizo justamente en Valencia, que hace un ratito mencionabas vos, Diego, en junio del año 2017. Ahí Daniel decía que no tenemos que pretender hacer lo que en conciencia un maestro hace, sino saber llevar sus enseñanzas a nuestra vida y amoldarlas a lo que es nuestra realidad. No vamos a tener todo el conocimiento de una sola vez. Primero, tenemos que hacer bien lo que entendemos, que se nos haga conciencia, y recién ahí se nos van a abrir nuevas oportunidades para crecer y ver con mayor claridad, porque ahí vamos a ver que nos estamos acercando a la fuente. Pero ese retornar a la fuente puede verse como cuesta arriba desde los ojos de los que se dejan llevar por la corriente, los que aceptan las cosas como fluyen, sin cuestionarlas, porque lo ven como algo natural. No todo lo que fluye naturalmente está bien. Escuchamos y vemos en este caso a Daniel Ferminades. Jamás algo que no podamos entender nos va a limitar en la evolución, porque siempre habrá muchas cosas que no entenderemos, siempre habrá muchas cosas que estaremos ignorando, siempre estaremos sintiendo o sabiendo que hay más para conocer,
pero también siempre estaremos sabiendo o teniendo a nuestro alcance que hay para ser ya reconocidas, ¿no? Como cambio. Entonces, de todo esto, ¿con qué tiene sentido trabajar si no es con aquello que conozco y que sé? Y lógicamente, en la escuela de la vida, cuando pongo en práctica lo que conozco y sé y lo vuelvo en mi conciencia por la experiencia, ese paso que di en la vida adelante me lleva a vivir otra realidad, otra situación en donde aparecen otros interrogantes y en donde está a mi disposición otras respuestas, ¿no es cierto? Todo siempre partiendo de la misma esencia, pero cada vez todo claridad, porque nos vamos acercando más a la fuente, al origen. Esto desde la conciencia uno lo puede ver así. Visto desde fuera, cuando observamos a otro, tal vez nos parece que esa persona está nadando en contra de la corriente, porque está haciendo diferente a lo que hacen todos los demás, que es aceptar las cosas como se presentan sin cuestionarlas. O tener a lo mejor su propio pensamiento, pero por comodidad y por querer seguir insertado en la sociedad y en el grupo o todos los grupos a los que pertenece, calla, no dice, no se opone y sigue dejándose llevar. Entonces, bueno, si sabemos que hay una fuente y de esa fuente vierte la vida naturalmente busca el sendero más cómodo y adecuado para ir transitando. Y esto naturalmente, sin la presencia de la conciencia de los hijos de Dios, es cuesta abajo. Porque entonces de donde el agua brota va buscando cómo transitar y seguir avanzando, ¿no? Ahora, cuando nos damos cuenta de que debemos de retornar a la fuente, no es dejarse llevar, sino que es buscar de hacer el esfuerzo que hay que hacer para retornar a ella. Y al hacer esto, tal vez entonces nos vamos a tener que esforzar para nadar en contra de la corriente. Sí, todos aquellos que se dejan llevar por la vida, entendiendo que hay que aceptar las cosas como fluyen. Hoy es una palabra muy usada y cómoda, y no cuestionar nada, porque todo eso es natural. Bueno, así como hay ego en nosotros, así como hay defecto, es que eso mismo puede hacer que fluyan esas cosas. Entonces, distingo yo qué es lo que fluye, no tan solo porque fluye naturalmente, está bien. Entonces, si lo que fluye de un caño roto, no es puro, está contaminado, es sucio. Entonces no es cuestión de dejarlo nada más, hay que arreglar eso. Y no es taparlo, sino que tratar de conseguir que eso no esté más en nuestro interior. En la medida que vamos quitando voluntariamente todas estas impurezas en nuestro interior, lo que va a fluir con el tiempo naturalmente es la pureza por la que hemos estado trabajando, la que hemos invocado, traído a nuestra vida, ¿no? Está en relación con las situaciones que buscamos de modificar en nuestra vida, que buscamos de contactar en nuestra vida para compartir y que se multiplique. Bueno, escuchábamos la palabra de Daniel Fermínez, echando un poco de luz a lo que nosotros inicialmente decíamos. ¿No, Diego? ¿Estás por ahí? No estás por ahí. Bueno, me pongo al día con el Facebook, que ahora pude ver algunos mensajitos. ¿Estás? Bueno, buenísimo. Bueno, leo algunos de los saludos que quedaron pendientes. Norma Castañeda nos dice: hola chicos, hola Norma. Silvana Varela también nos saluda. Adriana Rufiner nos saluda. Fabi Guardo dice: un programa hecho con, por y para el amor, a puro corazón, chicos. Gracias, Fabi.
también nos saluda y nos está viendo Sandra Galarza y Graciela Gambari. A todos, muchísimas gracias. Y bueno, tenemos la presentación de las efemérides. Perdón, antes, una cosa, porque siempre lo hacemos y esta vez me olvidé. Todo lo que siempre compartimos y escuchamos de Daniel Ferminades está disponible en www.impulsodeunanuevavida.org, que es la página de la Fundación Impulso de una Nueva Vida. Ahí hay artículos, audios, videos y todo lo que les pueda llegar a resultar de interés. Y también lo pueden buscar en YouTube y en Spotify como Impulso de una Nueva Vida. Ahora sí vamos con la presentación. Efemérides. Repetir el pasado, pero un museo de grandes novedades y el tiempo no para. El 30 de octubre, ¿sabes lo que sucedió el 30 de enero? El Mahatma asumía la presidencia del doctor Raúl Ricardo Alfonsín. El 13 de diciembre, Benjamín Solari Barra. Un día como hoy, hace 83 años, Aaron Presley nació un 8 de enero de 1929. De 1929, Martin un Luther King. día como hoy, 21 de enero. Y un día como mañana. Efemérides. 3, 2, 1. Diego, ¿estás por ahí? ¿Arrancás vos o arranco yo? Pasa que no sé por dónde me estoy conectando, te digo la verdad. Bueno, Porque pero te estamos viendo. el celular, bueno, estos son los problemitas que en algún momento iban a suceder, ¿no? No pasa nada, es parte del aprendizaje, ¿no? Así es. Y Bueno, sí. ¿en qué nos quedamos? No, si querés, estamos en el momento de efemérides, pero digo, si querías hacer algún comentario sobre lo que compartimos de Daniel, como vos quieras. No, a mí me pareció... ¿se ve bien ahí? Bueno, no importa, mientras se escuche. Sí, se ve bien. A mí me pareció muy rico muy rico, muy clarificador, como siempre, lo que decía Daniel. Esto de dejar fluir, ¿no? Es una palabra tan utilizada, dejar fluir, ¿no? Y bueno, vos fíjate que esto de mencionar todo el tiempo, dejar fluir, tiene que ver también con el dejarse arrastrar por la corriente. Porque es una frase que dicen todos. Uh-huh. Y como todos la dicen, yo también la digo. Aunque a veces no sé muy bien a qué se refiere, pero la digo igual. Y fluir puede fluir cualquier cosa. Claro. ¿Qué es lo que está fluyendo? ¿A qué me estoy subiendo yo? Es que es muy típico, muy habitual escuchar eso y como vos dijiste y como decía Daniel, dejalo que fluya, dejemos que esto fluya. Está bien, o sea, uno entiende a qué se refiere esa gente, pero a veces hay que filtrar un poquito y tratar de ver qué es eso que fluye, y no sea cosa que fluya algo del caño pinchado, como decía Daniel, y fluya algo que no es agua cristalina ni limpia. Hay que poner algunos filtros en eso que hay que dejar fluir. Por supuesto que está bueno no forzar algunas situaciones y permitir que las cosas fluyan, pero hay que ver quién deja fluir, cómo está uno ante el momento de dejar fluir algo, si uno adquirió cierta conciencia para poder permitir eso. Seguro. Y en esto del caño roto, el problema es de que te agarrás a veces, ¿no? Porque en la confusión, bueno, y puede venir un gran problema. Tal cual. Bueno, Chicho, hoy te voy a hablar de una personalidad que, si bien es española, dejó su huella muy marcada en la Argentina, por su visita que hizo por mediados de los 80 al país, las conferencias que fue dando y la gente que comenzó a seguirlo, algunos que lo conocía, otros que no. Estoy hablando de Vicente Beltrán Anglada, Ajá. que llegó un 23 de mayo de 1915 a este mundo, que fue escritor y conferencista de temas que tienen que ver con lo esotérico. Para el que lo conoce, ya sabe, y bueno, que nunca escuchó hablar de él, raro que nadie haya escuchado hablar de él, lo refresco un poco.
más de 400 conferencias, dio, entre los años 1974 y el 88, especialmente, como dije antes, en España y en Argentina. Escribió más de una docena de libros que se publicaron en idioma español, en el portugués, en el italiano, en el inglés, y a través de sus libros ilustró de manera mística temas como la fraternidad blanca, que hoy a lo mejor se menciona y se escucha más, pero en aquellos años no era algo de lo que se hablara habitualmente. En sus libros también menciona el Shambhala, las fuerzas de la naturaleza, el profundo concepto de ser un iniciado espiritual, como él era un iniciado espiritual, y desarrolló el tema del yoga y del corazón, o Agni Yoga. Agni Yoga o Agni Yoga, depende cómo se pronuncia. Vicente Anglada, para muchos, es un autor que hace fácil el entendimiento de conceptos ampliamente discutidos por la sociedad teosófica y la escuela arcana. Vino un poco Anglada también a clarificar lo que durante tanto tiempo eran temas que únicamente se podían tocar en ciertos ambientes y con gente, entre comillas, especializada en el tema, pero que no eran cuestiones que llegaban al común de la gente. Anglada lo hizo fácil, es como que bajó a la tierra todos estos temas y muchos conceptos. Como dije, nació en Barcelona y tenía un temperamento inquieto y muy intuitivo desde que era chiquito, y desde ese momento empezó a tener él un gran interés por los asuntos trascendentales de la vida, ¿no? Como el interés que nosotros tratamos de aquí de impulsar, ¿no? Interesarse por las cosas que tienen que ver con la vida. Él de chiquito ya estaba con eso. Y lo llevó a investigar constantemente y a obtener las respuestas que hoy nosotros podemos recibir como su legado y el de su maestro. Él siempre estuvo conectado a su maestro y de quien recibía todas las enseñanzas y difundía los mensajes. Estuvo siempre al servicio de su maestro y, por palabras de él, consagró su vida a su maestro. Durante muchos años perteneció a la escuela arcana, la que estaba destinada a entrenar esotéricamente a los discípulos de la nueva era. Participó en ella, primero como estudiante de la sección española, más adelante como secretario del grupo, y en esta sección finalmente como miembro con responsabilidad en la sede europea en Ginebra, Suiza. Y visitó Argentina, esto es lo que nos interesa a nosotros los argentinos, cuando vino a transmitir lo suyo a nuestro país, durante el periodo que fue desde el 30 de septiembre al 22 de diciembre de 1985. Estuvo por todos lados, a lo mejor no saben, pero estuvo por todos lados Anglada. Estuvo en Rosario, estuvo en Buenos Aires, estuvo en Santa Fe, en Corrientes, en Posadas, en Oberá, Misiones también, en Córdoba, en La Cumbre, Córdoba, en San Marcos Sierra, en Salta, en Bariloche. Estuvo por muchísimos lugares difundiendo y enseñando sobre sus conocimientos. Frase de Vicente Anglada, que es excelente para mí, era lo que decía: la verdad ha de presentarse de tal manera que convenza sin atar y que atraiga aún sin convencer. Va de nuevo. La verdad ha de presentarse de tal manera que convenza sin atar y que atraiga aún sin convencer. Y esto solo puede realizar el lenguaje del razón, decía Anglada. Siguiendo las grandes corrientes espirituales de la nueva era, él desarrolló una labor que estuvo especialmente destinada a los grupos de aspirantes espirituales. Ahora vamos a aclarar esto. Al espíritu de trabajo en grupo y a la participación consciente grupal. Nunca se consideró un instructor espiritual de la categoría que fuere, sino que ha afirmado siempre su condición de discípulo, pues según su opinión, todos los verdaderos aspirantes espirituales son discípulos de algún grado en la dilatar de alguna forma con sus mensajes de aquellos que querían iniciarse, pero lo que decimos siempre y muchas veces se lo escuchamos decir a Daniel, ¿no? Él no atraía hacia él, sino ayudaba a que el discípulo pudiera
era encaminarse Bien. en el camino que entendía el propio discípulo por su experiencia que le podía ver. De ninguna manera los atraía hacia él, porque él también se consideraba discípulo. Escribió muchísimos libros, 13, algunos de los cuales, o por ahí los más resonantes, fueron la jerarquía, los ángeles solares y la humanidad, las fuerzas ocultas de la naturaleza, los ángeles en la vida social humana, los misterios del Shambhala, Diario secreto de un discípulo, del cual he leído bastante, no lo terminé, pero es muy, muy interesante, tal vez uno de los más conocidos de él. La venida del instructor del mundo, y el último de sus libros que se denominó Magia Blanca. Voy a leerte un poquito nomás del Diario secreto de un discípulo. Dice así: si bien en este se reflejan en ocasiones hechos históricos y situaciones particulares de la vida de Vicente, solo lo hace en la medida en que ello contribuye al objeto por el cual fue escrito. ¿Por qué fue escrito? Para orientar y estimular a los aspirantes espirituales hacia la senda del discipulado. ¿Ves la diferencia entre alguien que atrae hacia uno al de orientar y ayudar en su camino, en entrometerse? Es una diferencia muy notable que hace, claro, que marca mucho entre una cosa y la otra. Parece que no, pero aquí está la diferencia. Es por ello que Anglada presenta de una forma clara, directa y detallada las diferentes fases en el sendero del discípulo, que llevarán al aspirante, una vez sus discípulos estén purificados mediante determinadas pruebas que ellos hacen, lo llevarán a establecer contacto consciente con su maestro. No con él, con su maestro. Vuelvo a marcar la diferencia. No con Vicente, sino con el maestro del discípulo. Bien. Exponen en este libro, ¿cuál? El Diario secreto de un discípulo. Se exponen en él declaraciones en torno al mundo oculto que hace años debieron ser veladas y restringidas hacia unos pocos debido a la escasa preparación de los aspirantes espirituales del mundo. Un poco lo que hablábamos, ¿no? Esto se hablaba en círculos tan pequeños que nadie tenía acceso y por lo tanto había muy poca preparación de la gente para escuchar. Entonces estaban veladas hace unos pocos nomás. En la actualidad esta situación ha cambiado. Mira lo que voy a hacer ahora, ¿me escuchás mejor? Te escucho bien, espero que la gente también. En la actualidad, estamos hablando de mediados de los 80, esta situación, cual la de que esto estaba velado hacia unos pocos, cambió, ya que la entrada de nuevas energías cósmicas en nuestro planeta está permitiendo el desarrollo en las personas de buena voluntad de determinadas áreas del cerebro, lo cual les facilita la recepción y comprensión de mensajes espirituales de alta trascendencia. O sea que hay una modificación, una entrada de energías en nuestro planeta que está empezando a ayudar a las conciencias a que puedan comprender ciertos mensajes. Y por este motivo, a Anglada se le encargó la tarea de revelar con total libertad secretos ocultos hasta ahora, tal y como ha hecho en este libro que dijimos, Diario secreto de un discípulo. Y si me dejás, Chicho, y no te enojás, cortito, dale, algo sobre el libro La venida del instructor del mundo. Me interesa. La jerarquía, sí, esto es de él, ¿no? Directamente de él. La jerarquía espiritual del planeta o gran fraternidad blanca ha estado en contacto con los seres humanos protegiéndolos de lo que esotéricamente llamamos el mal cósmico. Este mal, según se nos dice, ha condicionado la mente y el corazón de los hombres a través del tiempo. Hoy en día el mundo está viviendo una de las épocas más difíciles de la historia de la raza humana. Ustedes me dirán, dice Anglada, que es lógico desde el punto de vista esotérico porque estamos en un cambio de eras, que la era de Piscis está siendo progresivamente reemplazada por la era de Acuario. Él dice que esto trae conflicto, como todo cambio. Y esto trae el conflicto y se produce siempre que existen cambios de eras. O sea, que cada vez que hay un cambio de eras se producen conflictos de esta naturaleza. Y termina diciendo que el avatar viene cuando las condiciones del mundo son más difíciles. Claro. Y cuando la ley ha sido desatendida, a tal punto que el egoísmo de los hombres
ha reemplazado el sentimiento de bien oculto en el corazón de todo ser nacido. O sea que todo este cambio de era y todo lo que producen estas energías genera una crisis tan grande que es necesario que se haga presente el avatar para desatar de alguna manera el amor oculto en los corazones de todos. Vicente Anglada, Chicho. Interesantísimo, como siempre, pero este personaje en particular me resulta muy atrapante. Bueno, y en esta época de crisis a la que hacía mención Anglada, por medio Cuyo Diego, suceden cosas a nivel en la naturaleza, digamos, que también ponen en peligro a la humanidad y no va directamente desde lo espiritual, pero voy a hablar de algo que sé que te interesa bastante a vos. Para producir 1 kilo de miel, ¿sabías qué deben hacer las abejas? A ver, 1 kilo de miel. Y sí, tener una balanza en principio. Bien. Para no pasarse, para no ser de menos. Bueno, para producir 1 kilo de miel, las abejas deben visitar 4 millones de flores y volar 4 veces la distancia alrededor de la Tierra. Las abejas... Sí, 4 millones de flores y 4 veces la distancia alrededor de la Tierra solo para producir 1 kilo de miel. Las abejas contribuyen a la polinización de más de 170.000 especies de plantas en el planeta. 12 abejas pueden producir a lo largo de su vida solo una cucharadita de miel. 12 abejas en toda su vida. Un enjambre de abejas está compuesto de 30.000 a 60.000 abejas obreras, 300 a 1.000 zánganos y una abeja reina. La abeja reina generalmente vive de 1 a 4 años, mientras que las obreras viven un promedio de 6 semanas. ¿Sabes por qué de Anglada pasamos a hablar de las abejas? ¿Sabes por qué te cuento esto? Parece raro, pero bueno, porque hoy 20 de mayo se celebra el Día Mundial de las Abejas. Y ¿sabes qué? Las abejas son fundamentales para nuestra vida y lamentablemente están, como otros tantos animales e insectos, están en peligro de extinción. ¿Las abejas? Hay quienes... Sí, las abejas están en peligro de extinción, ¿sí? Y seriamente. Sí, seriamente. De lo que estuve leyendo, hasta el año pasado se había extinguido casi el 90% de la población mundial de abejas. Es una locura, el 90%. Bueno, hay quienes atribuyen a Einstein la frase: la vida sin abejas sería un desastre global. A la humanidad solo le quedarían 4 años de vida sin abejas, porque no hay polinización y por lo tanto no hay hierba, no hay animales, ni hay hombres. No sabemos si realmente lo dijo Einstein, pero el contenido de la frase es absolutamente real y alarmante. La Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, la sigla es FAO, dice que hay 100 especies de cultivos que proporcionan el 90% de los alimentos en todo el mundo. Y 71 de estos 100 se polinizan con las abejas. Solo en Europa, el 84% de las especies de cultivo y 4.000 variedades vegetales existen gracias a la polinización por abejas. Precisamente en Europa, las poblaciones de abejas y las reservas de miel han disminuido de manera drástica desde 2015. En algunas zonas hasta en un 30% anual. Y los últimos datos ofrecidos por los apicultores de Estados Unidos dicen que en el invierno pasado murieron el 37%, solamente el año pasado, de las colonias de abejas melíferas, un 9% más que el promedio habitual de muertes invernales. La muerte en masa de las abejas es por los pesticidas y concretamente por el uso de un tipo particular de fertilizantes llamado neonicotinoide.
La mezcla de sustancias interfiere en los circuitos de aprendizaje del cerebro de las abejas y los vuelve más lentos a la hora de aprender y se olvidan por completo de asociaciones básicas para su supervivencia, como relacionar el aroma floral y la comida. Las abejas terminan muriendo porque no son capaces de alimentarse. Las abejas fueron declaradas también como los seres vivos más importantes del planeta el año pasado en el Congreso Mundial organizado por el Earthwatch Institute, ya que son los únicos seres vivos que no transportan ningún tipo de patógeno. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar para que no desaparezcan las abejas y por ende miles de cultivos que son de consumo general y que seguramente terminan, si desaparecieran las abejas, probablemente se pueda hablar de una extinción de la humanidad, aunque parezca muy loco pensarlo. Si tenés espacio con tierra en tu casa, que sé que vos lo tenés, por ejemplo, o si no te las ingeniás, cultiva una amplia variedad de plantas autóctonas para que florezcan en diferentes épocas del año. Si vas a comprar miel, comprá miel sin refinar. Si compras productos a agricultores, trata de hacerlo a aquellos que lleven prácticas agrícolas sostenibles. Y principalmente lo que podemos hacer todos es crear conciencia sobre este tema, diciéndolo en un programa de radio, compartiéndolo en redes sociales y comentándolo en general y tratando de impulsar a los gobiernos de cada país para que tomen medidas en contra del mal uso de pesticidas y todo el veneno que le echamos o que le echan a lo que consumimos habitualmente. Interesantísimo, Chis, interesantísimo. Y ya te digo que hay algo que no voy a hacer. Teníamos ganas de poner 2 gallinitas para que se crían acá en casa con nosotros y de paso que de vez en cuando nos den algún huevito. Y tenía ganas de poner 4 aves para tener miel, pero por no sé si se está escuchando, o por lo menos yo no llegué a escuchar lo último que decías, pero supongo que tenías ganas de tener abejas para poder tener miel, y eso no está mal. Mientras no le echemos pesticidas y arruinemos lo que consumimos, lo que vamos a consumir, no hay ningún riesgo en eso. ¿Me estás escuchando, Diego? No. Bueno, igual creo que no nos queda casi tiempo ya, ¿no? De programa, creo que nos queda un minuto medio minuto para entregar. Pues yo les cuento, estoy viendo a Claudia acá que nos da una mano siempre y hace posible que salgamos al aire, si no se complica. Así que bueno, Diego, no sé si se podrá conectar de vuelta como para saludarlo y despedirnos. ¿Estás ahí, Diego? Estoy. Buenísimo, excelente, excelente. Aprovecho y saludo a Verónica Pollán, que nos saluda desde Facebook, a Silvana Varela, que, como ya dijo, está presente desde San Rafael. Dice, si están en peligro de extinción por el uso de agroquímicos. Sí, por supuesto. Y bueno, perdón, Diego. ¿Decías? Nada. No decías nada. Bueno, entonces, ahí nos dicen que se está cortando la transmisión. Bueno, nos despedimos a la próxima, el miércoles que viene, a esta misma hora. Así es. Bueno, tenemos unos minutos más. No, tenemos unos minutos más. Bueno, buenísimo. ¿Con qué nos vamos? Con una canción de un personaje que marcó nuestra infancia y adolescencia, y la verdad que toda la vida, porque yo es el día de hoy que lo sigo viendo, no sé vos. Exactamente, y es difícil saber hasta dónde llegó este personaje, ¿no? Porque uno sabe que anduvo dando vueltas por Latinoamérica, que su programa tan chido se ve aún hoy en día, como decís vos, se ha visto en España, pero se ha visto en muchos otros lugares, y por ejemplo en Brasil se vio doblado al portugués, personaje que recorrió yo creo que gran parte del mundo, y que nos hizo la infancia, a nosotros por lo menos, un poquito más divertida.
sin duda, sin duda. Así que bueno, nos despedimos hoy con el gran Chavo del Ocho. Al fin llega la sección que más me gusta del programa. Presten atención, Jesús dijo: el que se haga pequeño como un niño será el más grande en el reino de los cielos. Y la culpa fue nuestra, Chillo, por meternos en el tema sin el separador. Es así, siempre la culpa es nuestra, no vamos a echar la culpa a los demás, ¿no? Ahí lo tenemos. Qué bonita vecindad. Es la vecindad del Chavo. No valdrá medio centavo. Eres linda de verdad. Mi nombre. Lo vamos cantando. Chau, Chicho. Nos despedimos. Muchas gracias por estar ahí. A veces no me lavo. Ya con maldades, pero sin querer queriendo.